Bueno, les damos la bienvenida a todos. Nada más confirme que sí tienen audio, que se escucha bien, que no tienen ningún problema. Vamos a continuar con el módulo de capacitación para la gente que va a ir al área donde se atienden los pacientes con COVID. Este día le toca la participación a la doctora Jessica con el retiro de la ventilación mecánica, es el tema. Sería que empezáramos ya, vamos 12 personas ingresadas, igual si se pueden seguir ingresando, pues no hay ningún problema. Perfecto, gracias Guillermo. Entonces damos la bienvenida a la doctora Jessica y pues bueno, comenzamos con su presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, hola a todos, buenos días. Como bien dijo Luis, hoy vamos a hablar un poco sobre el retiro de la ventilación mecánica. Ay, no avanza. Listo. Para ponernos en contexto, el día de hoy en la charla pues vamos a hablar un poco sobre la definición de lo que es el retiro de la ventilación mecánica, cómo se clasifica esta, cuáles son las etapas que la comprenden, cuáles son las interfaces post-extubación y qué pacientes son candidatos a cada una de ellas. Y vamos a hablar muy brevemente sobre la evaluación del fracaso en el retiro de la ventilación mecánica. Primero, como definición, pues bueno, el weaning o el proceso de esta retirada se refiere prácticamente al ir retirando el soporte ventilatorio en un paciente que previamente estaba ventilado. Esto puede ser un proceso parcial, gradual, que se vaya planeando y se haga poco a poco, o puede ser un proceso súbito, por ejemplo, los pacientes que se retiran espontáneamente. Es una perla clínica, sobre todo pues en el escenario de todos los clínicos que atendemos pacientes con ventilación mecánica, porque se vuelven un desafío muy importante. Dependiendo la serie que ustedes revisen, van a ver que se dedica mucho tiempo a este proceso del weaning, del tiempo total que pasa un paciente ventilado. Se estima de manera general que hasta el 40% del tiempo que pasa un paciente en ventilación mecánica se le invierte únicamente al proceso de weaning, por lo cual es muy importante que nosotros sepamos llevar a cabo bien este proceso para que no demos de manera prolongada este soporte ventilatorio mecánico cuando se convierta en algo ya innecesario, pero también que lo hagamos en el momento oportuno, porque extubar a un paciente que no está listo es someterlo a riesgos innecesarios, a reintubación, y esto prácticamente impacta de manera muy importante en la morbimortalidad. Por eso es que se convierte en algo muy importante tratar de hacerlo de la manera más organizada y protocolizada para poder llegar en el justo momento que cada paciente necesita ser extubado. Bueno, para ejemplificar esto que les decía del tiempo que pasa un paciente en ventilación mecánica, les traje esta serie. Esta serie ya es algo vieja, pero nos ejemplifica muy bien lo que les estoy comentando. Aquí podemos ver el tiempo en días que pasan diferentes pacientes en ventilación mecánica. En esta área vemos los diagnósticos que los llevaron a requerir ventilación. En las barras negras, el tiempo que tienen los pacientes ventilados, y en las barras blancas, el tiempo que pasan los pacientes en el proceso del weaning. Obviamente podemos ver que dependiendo del diagnóstico, pues va a ser cómo impacte este tiempo que se le invierte en el proceso, pero pues de manera general podemos ver que incluso en algunos pacientes este tiempo incluso llega a rebasar más del 50%. Entonces, como les decía, sí es algo muy importante que siempre nos tenemos que estar nosotros preguntando. Desde que el paciente está en ventilación mecánica, desde el primer día, el weaning tiene que ser algo que se esté planeando y que se tenga en la mente. La ventilación mecánica pues le puede salvar la vida a un paciente, pero también lo somete a riesgos como la neumonía asociada a ventilación, el uso de sedantes y todas las complicaciones que esto conlleva, la debilidad adquirida en la UCI. Entonces es muy importante que tengamos en mente que este tipo de terapia va a ser un soporte parcial que se tiene que quitar en algún momento y que tenemos que ir buscando ese momento de poderlo retirar. Para clasificarlo, primero tenemos que definir muy bien a qué se refiere el éxito del retiro de la ventilación mecánica y el fracaso. El éxito, pues, se refiere
cuando nosotros ya decanulamos al paciente, una vez que pues se hizo este proceso de las etapas, la prueba de ventilación espontánea y nosotros logramos decanular al paciente, pues se considera exitoso aquel paciente que no requiere soporte ventilatorio mecánico en las próximas 48 horas de que ya se extubó. Esto de manera general y es en lo que coinciden la mayoría de los autores, dependiendo ahora sí que la serie que revisen, algunos se extienden un tiempo más prolongado, 3 días, incluso algunos 7, pero el consenso de manera general es 48 horas. Y vamos a considerar fracaso cuando el paciente, obviamente después de que se extuvo en las primeras 48 horas, requiere nuevamente soporte ventilatorio mecánico, ya sea, así como les digo, que requiere soporte ventilatorio mecánico, pero también vamos a considerar fracaso aquellos pacientes que ni siquiera son capaces de pasar la prueba de ventilación espontánea. Ahorita vamos a ver más adelante en qué consiste este proceso de la prueba de ventilación espontánea, pero un paciente que nosotros tuvimos la sospecha de que estaba listo para el weaning, le hacemos una evaluación y lo sometemos a este paso de prueba de ventilación espontánea y durante la prueba de ventilación espontánea el paciente la reprueba, nos pone signos y síntomas de que no la está tolerando, es un paciente que se considera que ya fracasó. No necesariamente tenemos que extraer la cánula endotraqueal del cuerpo del paciente para decir que fracasó la extubación, sino esto es muy importante, saber que desde que no pasa la prueba de ventilación espontánea ya se consideró un fracaso al destete. Y en vista de esto, de cómo le va a los pacientes en este proceso y qué tan complejo se vuelve poderlos extubar, es que se clasifica el weaning. Tenemos el grupo de weaning fácil. Estos pacientes son aquellos que se pueden extubar después de la primera prueba de ventilación espontánea y la incidencia es del 30 al 58% de los casos. Tenemos por su parte el grupo de weaning difícil, que son aquellos pacientes que requieren varias pruebas de ventilación espontánea, hasta 3, o menos de 7 días para poderse lograr de manera exitosa. Y este es el segundo grupo en cuanto a incidencia, dependiendo también la serie que revisen, va del 26 al 40%. Y por su parte tenemos el grupo de weaning prolongado. En este grupo, pues, son aquellos pacientes que requieren más de 3 pruebas de ventilación espontánea o más de una semana para poder lograr extubarse. Y esta, pues, es el grupo con menor incidencia y va generalmente del 6 al 30%. Ahora, pues, vamos a pasar a hablar sobre las etapas del retiro de la ventilación mecánica. Mm, para poder hablar de las etapas del retiro, pues, primero tenemos que hablar de las etapas de la ventilación. Todo paciente que requiere ser ventilado y requiere soporte ventilatorio mecánico transita por 3 etapas. Una etapa que se conoce como fase de seguridad, que es el inicio después de que el paciente pues tiene su fase de la enfermedad aguda y que inicialmente se llama ventilación mecánica. La primera etapa se conoce como fase de seguridad. En esta etapa, pues el paciente tiene la enfermedad activa, es cuando requiere mayor soporte. En el caso de los pacientes que vamos a estar atendiendo ahorita nosotros en la contingencia, pues su gran mayoría van a ser pacientes con ARS. En este momento, pues va a ser cuando los pacientes requieran soporte ventilatorio mecánico más elevado, requieran que estemos cuidando muy bien las metas de protección pulmonar. Y ahí va el enfoque, pues, de esta fase, ¿no? El soporte ventilatorio para que el paciente pueda estar oxigenando bien, respetando las metas de protección pulmonar que ya vieron en la clase anterior. Y es algo que es 100% prioritario en esta fase. Conforme el paciente va resolviendo esta fase activa de la enfermedad y comienza su proceso gradual de recuperación, el paciente transita de la fase de seguridad a la fase de confort. Aquí pues ya hay un proceso, como les digo, de recuperación del paciente porque se va resolviendo la causa que lo llevó a intubarse. Y aquí el paciente pues ya no requiere un soporte ventilatorio tan elevado, ya va siendo cada vez menor la cantidad de soporte y aquí se prioriza mucho la comodidad del paciente. Obviamente en todas las etapas es importante, pero en esta etapa es muy importante, por ejemplo, cómo va la interacción un ventilador-paciente, cómo están las asincronías, y es algo que se prioriza mucho en esta etapa. Y por su parte, la tercera etapa, pues, es la etapa de destete. Aquí, pues, la enfermedad ya está en resolución y, pues, ya lo que continúa es llevar ese proceso para poderle retirar el soporte ventilatorio al paciente.
Ahora, así como la ventilación mecánica tiene 3 etapas, podríamos hablar que la retiro de la ventilación mecánica o el weaning también pasa por 3 etapas. La primera etapa siempre va a ser la fase de sospecha. Como les digo, siempre que nosotros llevemos a ventilación a un paciente, tenemos que estar evaluando cuándo es el momento en el que el paciente ya está listo para el weaning. Y esa fase de sospecha tiene que nacer desde la fase de confort del paciente. Cuando ya va en recuperación este proceso de su enfermedad, pues nosotros ya tenemos que estar sospechando si el paciente está o no listo. Después de que tenemos ya esta sospecha, viene la evaluación del paciente, que si ustedes revisan algunas literaturas en inglés le llaman el readiness test o el estar listo, que en realidad es evaluar si el paciente cumple criterios de preparación para poderse pasar una prueba de ventilación espontánea. Después viene la etapa de la prueba de ventilación espontánea y si el paciente tiene signos y síntomas de que la está tolerando, o sea, que pasa esta prueba de ventilación espontánea, pues es un paciente que se puede retirar ya el soporte ventilatorio mecánico y se puede pasar o no a una interfaz. Mm, en el caso de ahorita que nosotros vamos a estar atendiendo, pues, pacientes con falla respiratoria, para poder nosotros saber si el paciente está listo, pues, es muy, muy, muy importante saber si se está resuelta la causa de la enfermedad o la fase aguda de la misma. Eso es lo primero que nosotros nos tenemos que contestar para saber si el paciente está listo o no. Como les digo, nace la sospecha, ¿no? Y cuando nace la sospecha, pues hay que hacernos esta pregunta y responderla para poder saber si podemos pasar a las siguientes etapas. Como les digo, en el caso de específicamente de nosotros que vamos a estar atendiendo pacientes con falla respiratoria, pues la pregunta, o más bien la respuesta a esta pregunta va a ser realmente cómo está la cantidad de soporte que estamos dando al paciente y con ese soporte, qué tal mantiene la oxigenación. En el caso, pues, de pacientes con ARS, para saber si ya están listos para extubarse, pues, es cuando el paciente ya tiene un soporte ventilatorio bajo y inclusive con este soporte ventilatorio bajo, el paciente mantiene metas de oxigenación. Generalmente hablamos de pacientes que tienen PIB de 8 para abajo y que con eso mantienen PaFio2 más de 150 y una PO2 más de 60. Esto de manera general. Obviamente va a haber casos específicos en grupos de pacientes que se puedan beneficiar de un soporte diferente, como por ejemplo los pacientes con obesidad. Ellos se pueden beneficiar de PIB más elevado. Incluso hay pacientes que por esta característica pues extuban incluso con PIB de 10, ¿no? ¿Por qué? Porque es un grupo de pacientes específicos, pero de manera general podemos decir que un soporte bajo es eso que les digo, PIB debajo de 8, manteniendo FIO2 50 o menor y con esto que el paciente nos esté manteniendo PaFio2 de 150 con una PO2 más de 60. Esto es algo que nos tenemos que preguntar y aquí les digo que tiene que ser que esta causa de la enfermedad ya esté en resolución o que por lo menos la fase aguda de la enfermedad esté en resolución. Esto es muy importante porque hay enfermedades que jamás se van a quitar y no por eso quiere decir que los pacientes nunca se vayan a extubar. Un ejemplo muy, muy fácil en este sentido puede ser los pacientes con asma. Un paciente con asma que desarrolla un asma casi fatal, nunca se cura del asma. Son pacientes que cuando están más graves, pues tienen mucha alteración de la mecánica ventilatoria, elevadas las resistencias, aumento del trabajo respiratorio y que por este motivo pues requieren soporte ventilatorio mecánico. Ya que se les empieza a dar el tratamiento de broncodilatadores, de esteroides, si requirieron algún tipo de anestésico especial, conforme se les da este proceso, los pacientes empiezan a mejorar de esta mecánica ventilatoria y poco a poco tienen mejores o menores resistencias de la vía aérea y menor esfuerzo al respirar, un trabajo mecánico más aceptable y los pacientes están ya listos para el proceso del retiro. Sin embargo, estos pacientes siempre van a tener asma, incluso pueden estar aún con sibilancias y espasmos, pero ya si tienen resuelta esta mecánica ventilatoria alterada, son pacientes que se pueden extubar y no pues necesariamente están curados, sino que únicamente está resuelta la fase aguda de esta enfermedad. Entonces es algo tenerlo en cuenta porque si nosotros no ponemos en el justo medio y en el contexto
la respuesta a esta pregunta, podemos prolongar innecesariamente la ventilación de los pacientes. Por ejemplo, un paciente con asma, si nuestro criterio va a ser hasta que no tenga sibilancias, pues probablemente le demos muchísimos días de ventilación mecánica de manera innecesaria, cuando en realidad se puede extubar antes. Y pues le digo, aquí en el contexto de los pacientes que vamos a nosotros estar atendiendo, pues la pregunta se contesta más fácil. Si el soporte ventilatorio ya está bajo y el paciente oxigena bien, el paciente ya está listo para poderse extubar. Ahora, ya que contestamos esta pregunta, en la fase de sospecha, pues sigue lo que es la evaluación del paciente. Antes de empezar a hablar de la evaluación del paciente, es muy importante que sepamos que ningún predictor de retiro de la ventilación mecánica por sí mismo ha sido beneficioso en conferir beneficio en la supervivencia o reducir la incidencia de fracaso al destete o la traqueostomía. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún predictor por sí mismo de manera aislada debe de ser un parámetro que se tenga que tomar únicamente y exclusivamente para decir extubar al paciente. La verdad es que analizando esto desde hace muchos años, se ha observado que la mejor estrategia es tener protocolos de destete y hacer de manera sistemática pruebas de ventilación espontánea. No es como que solamente voy a evaluar un parámetro y dependiendo de ese parámetro, lo que me salga a rajatabla voy a decidir si extubo o no al paciente, sino que hay que escoger una serie de parámetros que nosotros podemos evaluar en la unidad en la que estemos trabajando y hacer de manera sistemática un algoritmo, someter a nuestros pacientes a una prueba de ventilación espontánea y así poder decidirlo. La verdad es que pese a esto, pese a que se haga con la mejor estrategia, que es con un protocolo organizado y pruebas de ventilación espontánea, hasta el 21% de los pacientes que superaron de manera adecuada una prueba de ventilación espontánea pueden fracasar la extubación. No es garantía y como les digo, ningún predictor de manera aislada nos dice qué hacer. Es por eso que es importante tomar en cuenta varios. Más adelante yo les voy a presentar el que nosotros utilizamos en la unidad, que la verdad les puede ser de mucha utilidad a ustedes también. Una vez pues que discutimos esto, ¿cómo vamos a saber si nuestro paciente sí está listo para someterse a una prueba de ventilación espontánea? Pues como les decía, lo más importante es contestarnos la primera pregunta. ¿La causa que lo llevó a la ventilación mecánica ya está resuelta o por lo menos la fase aguda de esta enfermedad ya lo está? Si la respuesta es sí, pues ya pasamos este primer punto. En el caso específico de nosotros, que vamos a estar atendiendo pacientes con ARS y con falla respiratoria como causa de intubación, pues que el paciente mantenga una adecuada oxigenación con lo que se considera un soporte ventilatorio bajo. ¿Qué es esto? PIB debajo de 8, FIO2 debajo de 50 y que con esto el paciente mantenga PaFIO2 arriba de 150. Que en el momento que lo vamos a pasar a la prueba de ventilación espontánea, el paciente tenga estabilidad hemodinámica. Y aquí también es importante aclararlo porque esto es un término que puede caer en la subjetividad. Lo que se considera para iniciar una prueba de ventilación espontánea como estabilidad hemodinámica, pues es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca debajo de 140. Pueden tener vasopresores, pero estos vasopresores tienen que estar ya a dosis decreciente, no en ascenso. O sea, que se esté teniendo metas de perfusión adecuada y que esto nos esté permitiendo ir disminuyendo el soporte el soporte vasopresor. O que tengan dosis mínimas de los mismos, que generalmente se considera una dosis de dopa debajo de 5 gamas o una dosis de norepinefrina debajo de 0.1 microgramos kilo minuto. Que el paciente esté eutérmico en el momento justo antes de que lo vayamos a pasar a la prueba de ventilación espontánea, porque la fiebre aumenta mucho la demanda metabólica y puede aumentar el trabajo respiratorio que tenga el paciente y esto puede ser un desequilibrio entre la demanda que tenga el paciente y puede ocasionar que este sea un factor que condicione el fracaso. Que tenga un estado mental adecuado. Aquí también es muy importante analizar esto porque depende del contexto del paciente para poderlo extubar, pero lo más importante en el estado mental adecuado, más que cumplir un objetivo de Glasgow como tal, es que sepamos que con ese estado mental el paciente tiene reflejos de protección de la vía aérea. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a ayudar al paciente a poder tolerar estar extubado. ¿Y cuáles son estos reflejos? Pues que tenga la capacidad de deglutir sus secreciones y que tenga la capacidad de toser de manera adecuada para poderlas movilizar.
Aquí es importante pues evaluar la tos, como les comento. Hay varias maneras de evaluar la tos que son sencillas y las podemos hacer en la unidad. Una manera muy sencilla es pasarle solución al paciente por el tubo endotraqueal en el circuito, pues, y se le pasan 2 mililitros de solución salina. Y esto va a generar tos en un paciente que tiene un reflejo tosígeno adecuado. Si el paciente es capaz de movilizar las secreciones con tal fuerza que estas secreciones o esta solución que le pasamos va más allá del tubo endotraqueal y llega a humedecer el circuito, pues es un paciente que tiene un excelente reflejo tosígeno. Si el paciente es capaz de movilizar esta secreción en el tubo endotraqueal, que vemos que se mueve durante, o sea, solamente en el trayecto del tubo endotraqueal, pues se considera también un esfuerzo tosígeno adecuado. Y si el paciente pues ni siquiera hace el esfuerzo de toser, no se escucha, no hay movimiento de las secreciones, pues podemos decir que no tiene un reflejo tosígeno adecuado. Y otra manera pues es midiendo el pico flujo expiratorio que se genera en la tos después de que le aplicamos solución o de que nosotros estimulamos la tráquea con el aspirador. Eso se puede medir en las curvas del ventilador. Dependiendo de lo que revisen, pues va a ser el punto de corte, pero generalmente un reflejo tosígeno adecuado que anda entre 50 y 60 litros es un adecuado pico flujo de la tos, y un pico flujo que está debajo de 40 pues es algo que se asocia más a riesgo de fracaso, pero no quiere decir inminentemente que si tiene bajo este número va a fracasar. Es algo que simplemente se ha asociado. Otra manera de evaluarlo, pero que no vamos a usar mucho, es también les ponen solución al tubo y ponen un papel a 2 centímetros de la cánula endotraqueal, pero esto implica desconectar al paciente del ventilador, entonces no es un método que vayamos a usar. Para fines prácticos pueden hacer la prueba de la solución para ver cómo se mueven las secreciones en el tubo y poder saber si el paciente está tosiendo bien o no. Y otra cosa que les comentaba, pues es que pueda deglutir, ¿no? Si el paciente tiene estas 2 reflejos de protección de la vía aérea, pues es un paciente que tiene mayor riesgo de manejar bien sus secreciones y es un paciente que tiene una mayor probabilidad de que se pueda extubar de manera exitosa. Y esto es algo que se puede evaluar antes de pasar a la prueba de ventilación espontánea. Después de que hicimos esta evaluación para saber si el paciente está listo, pues lo que sigue es pasarlo a la prueba de ventilación espontánea. ¿Esto qué es? Pues esto simplemente es el cambiar el soporte del ventilador a una respiración que puede ser sin ayuda del ventilador o con un soporte mínimo. Se deja un periodo de tiempo establecido al paciente en estos parámetros y consideramos que es exitosa una prueba de ventilación espontánea si después del periodo de tiempo establecido el paciente es capaz de iniciar y mantener el esfuerzo respiratorio, manteniendo una adecuada oxigenación, una adecuada ventilación y con estabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene estos criterios después de la prueba de ventilación espontánea, pues es un paciente que en términos generales ya está listo para poderse extubar. Ahora, hay muchas maneras de hacer la prueba de ventilación espontánea. Aquí les traje o les pongo el ejemplo de 5. Una es la famosa pieza en T. Esta consiste simplemente en conectar al paciente a un humidificador con flujo de oxígeno sin estar al ventilador. Se conecta un Puritan o un humidificador en la toma de oxígeno y eso se conecta directamente en la cánula endotraqueal. Por eso les digo que la prueba de ventilación espontánea puede ser sin ayuda o con un soporte ventilatorio. Esta es la única prueba que no tiene ninguna ayuda del ventilador, porque es simplemente el paciente respirando a través de la cánula endotraqueal con oxígeno. Otra manera de hacer la prueba de ventilación espontánea es presión soporte. ¿Qué quiere decir esto? Pues la ayuda de presión soporte para que el paciente soporte las respiraciones, pero con un PIP de 0, únicamente presión soporte. Aquí pues son ventilaciones espontáneas que hace el paciente porque el paciente dispara el ventilador, o sea, el paciente genera el trigger, la presión soporte le ayuda al paciente a mantener esa respiración, pero el paciente también decide el ciclado, o sea, el paciente determina o en base a características del paciente se determina cuando pasa de la fase de inspiración a expiración. Es por eso que pues es una prueba o es una manera de respirar de manera espontánea. El paciente nada más se le da una presión para que le ayude justamente a soportar la ventilación y de manera general
se programa cuando se usa esta prueba de ventilación, podemos decir que se programa de 7 a 8 centímetros de agua porque es lo que se considera suficiente para poder vencer la resistencia del tubo endotraqueal. Otra prueba es lo que se conoce como CPAP-PCV, que es presión soporte más la adición de presión positiva al final de la expiración más la adición de PIP. Otra es autocompensación del tubo, y otra es la ventilación proporcional asistida. La autocompensación del tubo es como un CPAP con PCV, pero aquí el ventilador determina él de manera automática cuál es la cantidad de presión soporte que requiere el paciente. Como les digo, cuando hacemos la programación de la presión soporte es para vencer la resistencia que nos genera la cánula endotraqueal o el circuito del ventilador en la respiración del paciente. Sin embargo, cuando nosotros de manera genérica ponemos un número predeterminado, pero puede que para los pacientes, dependiendo de sus características inherentes, esa cantidad de presión no sea suficiente. Una manera en la que el clínico se da cuenta si eso no es suficiente esa presión es viendo la frecuencia respiratoria y la cantidad de volumen tidal que está metiendo el paciente. Si está metiendo un volumen tidal muy pequeño con una frecuencia respiratoria muy elevada, para generalmente más de 30 y un volumen tidal debajo de 6 para su peso predicho, de 6 mililitros por kilo de peso para su peso predicho puede que sea insuficiente. Entonces nosotros lo que hacemos es escalar esa presión soporte. Pero si esa presión soporte es muy excesiva, por ejemplo, una presión soporte de 14 o 16, tal vez el paciente no esté listo para poderse extubar. Y esto generalmente pasa más en los pacientes que tienen un wheezing ya prolongado. Y como les digo, o sea, nosotros aquí cuando hacemos presión soporte, nosotros seteamos de manera predeterminada pues una cantidad de presión. Lo que hace la autocompensación del tubo es que el ventilador solito calcula cuál es la mejor cantidad de presión soporte que el paciente necesita. Para poder hacer esto, pues el ventilador lo que hace es que trata de calcular la presión traqueal y calcula la diferencia de la presión traqueal y la presión que setea el ventilador en la válvula de flujo expiratorio y en base a eso determina cuál es la mejor cantidad. Si la presión traqueal está debajo del objetivo que se predeterminó en el ventilador, él aumenta la cantidad de flujo. Y si la presión endotraqueal está por arriba de este punto que él determinó, él disminuye la cantidad de flujo. Él nada más modifica la cantidad de flujo en base al objetivo que tiene predeterminado de presión traqueal. El ventilador para hacer esto pues trae integrada unas ecuaciones que lo calculan, pero él necesita información para calcular de manera correcta estas ecuaciones. Como les digo, él calcula la presión endotraqueal, no la mide. No tienen sensores los tubos ni los ventiladores que usamos para poder determinar la presión endotraqueal, así que lo hace en base a un cálculo. Y para poder hacer correctamente el cálculo, el ventilador necesita que nosotros le digamos cuál es la longitud del tubo endotraqueal y cuál es el diámetro del tubo, porque dependiendo de esto va a ser la resistencia que se genera de flujo o la resistencia que se genera ante el flujo cuando el paciente se está ventilando. Entre más pequeño es el tubo endotraqueal, esto genera mayor resistencia. Por lo tanto, si nosotros programamos mal esto, no le va a estar ayudando de la mejor manera. Otra cosa que también se puede programar o que se programa en la autocompensación del tubo es la cantidad de autocompensación que queremos que dé. Puede ser 100%, es en porcentaje, puede ser 100%. Generalmente para que realmente tengamos todo el beneficio de la autocompensación del tubo debemos de programar el 100%. Y pues así es básicamente cómo funciona esta modalidad. Y la verdad es que los ventiladores que tenemos ahorita ahí en la unidad en la que estamos apoyando, pues sí tienen esta opción. Pero como les digo, es súper importante que nosotros nos fijemos en la programación. Si vamos a utilizar autocompensación del tubo, lo hagamos con la programación adecuada del tamaño de la cánula endotraqueal. Eso es algo bien importante que hay que revisar para que realmente pueda ayudar esta manera de hacer la proventilación espontánea. Otra manera es la ventilación proporcional asistida. No lo tenemos en la unidad, se los voy a explicar muy someramente por lo mismo. Aquí el ventilador también lo que hace es detectar el esfuerzo inspiratorio del paciente y el ventilador lo que tiene integrado es la ecuación del movimiento respiratorio.
Él detecta la cantidad de volumen y la velocidad de flujo con la que el aire abandona el ventilador y en base a esto calcula las variables de la ecuación del movimiento respiratorio, nos calcula resistencia y distensibilidad y en base a esto genera una cantidad de presión para llegar a un volumen tidal. Aquí en esta gráfica podemos ver el ejemplo, como al inicio de la gráfica tenemos primero curva de flujo, curva de volumen y curva de presión. Y esta es la presión esofágica que nos detecta el esfuerzo respiratorio que está haciendo el paciente por medio, pues puede ser de una manometría y la colocación de un balón esofágico o por una electromiografía. Lo importante es que nos da el valor. Aquí vemos que la escala llega a 20. Por ejemplo, esta respiración que marca con la flechita, el paciente está jalando con tanto esfuerzo que genera una presión esofágica que va a los 15 centímetros de agua. Esto es un esfuerzo respiratorio pues grande o bastante importante. Entonces el ventilador va a detectar la cantidad como les digo, de volumen y la velocidad de flujo con la que se abandona el aire del ventilador y en base a eso él va a calcular para generar una presión soporte. Como podemos ver, el paciente hace un gran esfuerzo, entonces el ventilador entrega una cantidad de presión que casi llega a los 30. Conforme el paciente se va adaptando el método, el paciente si tiene mucha disnea y está demandando o está con esfuerzo respiratorio importante como en esta respiración, lo que ahí le va a ayudar a mejorar esa condición y esa disnea es que le demos mayor presión soporte, mayor confort le genera esto para aliviar la disnea. Conforme el paciente le estamos dando lo que nos va pidiendo, lo que va necesitando, el centro respiratorio se adapta y las demás respiraciones se hacen con menos esfuerzo. Entonces vemos que aquí es lo que pasa en la gráfica, como al inicio él tiene que jalar hasta 15 centímetros de agua de la presión esofágica y el ventilador en respuesta a esto, en base a la programación que tiene, le está dando hasta 30, pero conforme el paciente se va adaptando, porque le estamos dando lo que requiere su centro respiratorio, se adapta, las demás respiraciones son con menor esfuerzo. Vemos como, miren, ya después la presión esofágica acá en la escala que nos viene de este lado, llega a ser hasta de 5 centímetros de agua, entonces en respuesta a esto, pues el ventilador más bien genera menos cantidad de presión soporte porque es lo que necesita. Esto pues es un método que se va adaptando a la necesidad del paciente. Les digo, esto pues no lo tenemos en la unidad, pero es interesante saber cómo funciona porque nosotros podemos estar jugando con la presión soporte cuando vemos un paciente que tiene estas características. Ahora, ya que vimos las pruebas de ventilación espontánea, pues nos preguntamos cuál usar o cuál es la mejor, ¿no? En realidad, el consenso hasta ahorita, inclusive en las últimas guías de retiro de la ventilación mecánica, no es usar una prueba de ventilación espontánea sobre otras. Claro que cada una tiene sus beneficios en cierto grupo de pacientes, pero lo que sí hace mucho hincapié y lo que es muy importante es que se hagan. Independientemente de cuál decidamos usar, según el paciente, que se hagan de manera rutinaria. Eso es lo que realmente determina que el paciente tenga menos tiempo que se invierta en el weaning y que el paciente se extube de manera exitosa. Sin embargo, sí hay cierta literatura que apoya que el usar pruebas de ventilación espontánea con presión positiva aumenta la probabilidad de éxito cuando nosotros vamos a hacer el weaning en la primera vez, ¿no? En la primera vez que vamos a hacer la prueba de ventilación espontánea. Cuando nosotros le damos al paciente presión positiva, ya sea CPAP PCB, CPAP con autocompensación del tubo, sí demuestra ser más superior en la probabilidad de éxito durante esta prueba de ventilación espontánea que usar solamente pieza en T. La verdad es que la evidencia que hay en esto no es de estudios aislados, es algo que se recaba pues consensar varios estudios. Aquí les traigo un metaanálisis que se publicó en el 2017 donde se sugiere esto, pues que usar presión positiva efectivamente favorece más el éxito ante el que el paciente tolere una prueba de ventilación espontánea y que se puede extubar de manera exitosa. Entonces, nosotros la verdad es que de manera general sí hacemos esto. A la mayoría de los pacientes nosotros sí los llevamos a prueba de ventilación espontánea con presión positiva. Nosotros de manera rutinaria usamos CPAP PCB y también usamos autocompensación del tubo.
Sin embargo, no quiere decir que la pieza en té no sirva o no se deba utilizar. La verdad es que esta manera de hacer la proventilación espontánea también se gana su lugar en cierto grupo de pacientes. Mm, Sobre todo los pacientes que tienen alguna disfunción orgánica latente. El dar a un paciente una proventilación espontánea y empieza té nos puede ayudar a denotar una disfunción cardíaca que no habíamos visto o una disfunción pulmonar que no habíamos visto. Entonces, la verdad es que algunos estudios sugieren que esto puede ayudarnos a evitar extubar a un paciente, por ejemplo, con alguna disfunción miocárdica diastólica que no habíamos evidenciado, o incluso sistólica que nosotros creemos que estaba bien compensada. Durante la prueba de ventilación espontánea, como se aumenta la demanda del trabajo respiratorio que tiene el paciente, los pacientes cuando solamente se someten a pieza en T pueden generar, por ejemplo, edema agudo por pérdida de la presión positiva. Y esto nos puede permitir no extubar a pacientes que estaban muy limítrofes y que de alguna otra manera sí los hayamos extubado. Entonces, generalmente es el uso que se les da a esta prueba de ventilación espontánea. Pacientes muy limítrofes para poder hacer denotar una disfunción cardíaca o pulmonar latente. Y teniendo en cuenta sobre todo cuando el paciente tiene mucho riesgo de que se extube, por ejemplo, en este caso, a lo mejor pues el riesgo por la exposición al personal o un paciente que tenga una vía aérea difícil, pues sí puede ser una opción para poderse usar. Ahora, otra cosa que es importante discutir aquí en las pruebas de ventilación espontánea es cuánto tiempo dejarla. La verdad es que eso también ya está estudiado desde hace muchos años. Este, y se ha evidenciado que al hacer pruebas de ventilación espontánea de 30 minutos no es inferior a hacerlas de 2 horas. Sobre todo cuando el paciente se va a someter por primera vez a una prueba de ventilación espontánea. Si ves la primera vez que el paciente lo vamos a someter a este proceso, con una prueba de 30 minutos es suficiente para poder tomar la decisión si el paciente se va a extubar o no. Esto está, como les digo, demostrado desde hace muchos años en muchos estudios que se han hecho, pero sobre todo los pacientes que es por primera vez. Los pacientes que ya se vuelven del grupo difícil o prolongado, sí pueden ser pacientes que se beneficien de llevarlos a una prueba de ventilación espontánea más larga. Y más larga es 120 minutos, porque también se ha visto que el hacer pruebas de ventilación espontánea más prolongadas de ese tiempo, lo único que hace es llevar a los pacientes a fatiga y los pacientes nos van a fracasar cuando tal vez si lo hayamos hecho de manera más organizada y sistemática, los hayamos podido extubar antes. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que cuando vamos a llevar un paciente a prueba de ventilación espontánea, tenemos que estar ahí con el paciente, observando el comportamiento del paciente y de tomar la decisión rápida. No se vale que digamos, pues me parece que ya está listo para extubarlo, lo pasemos a una prueba de ventilación espontánea a las 9 de la mañana y regresemos a las 2 de la tarde a ver si lo podemos extubar o no. Ahí lo único que vamos a hacer es someterlo a riesgos innecesarios y podemos hacer que el paciente se fatigue, se canse y no lo podamos extubar. O que se extube y en realidad fracase. Y pues como les digo, la reintubación aumenta mucho la morbimortalidad en los pacientes. Ahora, ya que el paciente está en la prueba de ventilación espontánea su media hora, o si lo consideramos pues ya un paciente de weaning difícil o prolongado, pues sus 2 horas, ¿cuáles van a ser los criterios para saber si el paciente tuvo o no tolerancia a la prueba de ventilación espontánea? Pues primero, que el paciente no tenga signos de aumento del trabajo respiratorio, ver cómo es su patrón respiratorio, si tiene una respiración abdominal, si tiene tiraje intercostal, uso de músculos accesorios, cómo está su frecuencia respiratoria. Hay autores que nos dicen que menos de 35, pero la verdad es que incluso hay quienes son más estrictos y debajo de 30. La verdad, un paciente que trae 34 respiratoria y tiene algún signo de aumento del trabajo respiratorio, probablemente pues no probablemente, es un paciente que no va a ser candidato a poderlo extubar. Que el paciente con su prueba de ventilación espontánea mantenga una adecuada oxigenación, que es saturación arriba de 90 y una P2 arriba de 90, con una PaF2 más de 150. Que su frecuencia cardíaca se mantenga debajo de 140 o que no se modifique más del 20% de la basal. Tampoco que no nos vaya a hacer bradicardia. Que la tensión sistólica se mantenga estable, generalmente es una tensión sistólica debajo de 180 y más de 90, o que no haya una modificación más del 20% de la basal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar, como les digo, observando y registrar
cómo estaban los signos vitales y cómo estaban los parámetros antes de iniciar la prueba de ventilación espontánea y registrarlo al final de la prueba de ventilación espontánea para poder determinar si el paciente la toleró o no. Ahora, como les digo, pues hay que, para poder hacer más exitoso nuestro algoritmo para retirar la ventilación mecánica, hay que medir varios predictores. Va a haber predictores que se puedan medir antes de la prueba de ventilación espontánea y va a haber predictores que se puedan medir durante la prueba de ventilación espontánea. Los que hay que tomar en consideración antes es la distensibilidad. Si la distensibilidad del paciente todavía está muy baja, pues va a ser un paciente que va a tener soporte ventilatorio alto y pues no va a estar listo. Si la resistencia está elevada porque el paciente se espasmó, tiene secreciones, el tubo se anda tapando, pues primero hay que resolver eso, nebulizarlo, aspirarlo, hacer lo necesario para corregir la resistencia para que el paciente nos pueda tolerar la prueba de ventilación. Y otra cosa a considerar es la prueba de fuga. La prueba de fuga, sobre todo, no es algo que se tenga que hacer 100% de los pacientes, pero dependiendo de los factores de riesgo que tenga un paciente para poder generar un espasmo o un edema poslaringio, es si se debe hacer o no. Nosotros en la terapia, pues la verdad es que la mayoría de los pacientes que tenemos sí tienen factores de riesgo para eso y pues lo hacemos por eso. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Pues generalmente son pacientes obesos, más de 40 años, que tuvieron mucha manipulación de la vía aérea cuando los fueron a extubar y que tengan el paciente por lo menos más de 3 días en ventilación mecánica. Estos son factores de riesgo para que el paciente nos vaya a hacer edema poslaringio, entonces sí es bueno hacer la prueba de fuga con anticipación antes de pasarlo a la prueba de ventilación espontánea para darnos cuenta si la pasa o no. Consideramos que tiene una adecuada prueba de fuga cuando el paciente fuga más del 15%. ¿Qué quiere decir esto? Es un ejemplo hipotético, si está metiendo 1000 de volumen tidal, el paciente tiene que fugar por lo menos 150 mililitros para que pase la prueba de fuga. Pues es un ejemplo, ¿verdad? Los pacientes no se ventilan con 1000, pero para ejemplificarlo. Si el paciente pues no pasa la prueba de fuga, pues la verdad es que se ha visto que el uso de esteroides, de un ciclo corto de esteroides puede disminuir este edema laringio y hacer que el paciente tenga menos riesgo de tener un estridor post-extubación. Entonces es una intervención que hay que hacer antes para poderle dar tratamiento si el paciente no fuga. También tenemos que tener en cuenta pues la complexión del paciente y el tamaño de la canudo endotraqueal, porque si es un paciente de una complexión pequeña y le pusieron un tubo de 9,5, pues a lo mejor el globo no fugue porque está totalmente ocluyendo toda la vía aérea el tubo y no tanto porque tenga edema poslaringio, pero como les digo, siempre es importante evaluar todo en la justa medida. Y durante la prueba de ventilación espontánea, los predictores que es muy importante evaluar es el Pimax, que también se conoce como NIF, la P01 y el índice de Tobin o el índice de respiración rápida superficial, que es la división de la frecuencia respiratoria sobre el volumen tidal en litros. El NIF o el Pimax se refiere bueno, aquí ¿qué es lo que se hace? El ventilador cierra la válvula inhalatoria y le permite al paciente exhalar, pero no le permite respirar de manera estándar se puede hacer 5 segundos, pero si el paciente no coopera, lo podemos hacer de 15 a 20 segundos. Cierra la válvula inspiratoria. ¿Qué hace esto? Pues el paciente va a tener necesidad de inspirar, entonces lo que hace el paciente es que hace un esfuerzo respiratorio elevado y el ventilador detecta qué tanto hace el esfuerzo o la presión y lo calcula o lo censa en centímetros de agua y esto nos permite evaluar cómo está el esfuerzo respiratorio del paciente. Generalmente se considera un NIF adecuado de -20 a -30. Si el paciente durante esa maniobra especial que hacemos de NIF genera un Pimax o un NIF de 5, pues es un paciente que no está teniendo un esfuerzo respiratorio elevado y eso es un foco rojo para que esto nos hable de que el paciente puede fracasar. Y les digo que es un foco rojo porque cuando se evaluó de manera sola
Este parámetro no demostró, como les digo, tampoco conferir ningún beneficio en poder predecir qué paciente se extubaba de manera exitosa. Entonces, es una recomendación medirlo y considerarlo, pero esto no quiere decir que si el paciente no cumple el objetivo de NIF, no se deba extubar. Se tiene que evaluar en la justa medida de cada paciente. Va a haber pacientes que tengan un NIF debajo de 20 y que los extubemos y no fracasen, y va a haber pacientes que tengan un NIF de 28 y de todos modos van a fracasar. Es importante evaluarlo para saber a qué nos podemos enfrentar. Obviamente, si el paciente fracasa todos los criterios, pues no va a ser un paciente que sea candidato, pero si el paciente fracasa el NIF, no quiere decir que no se pueda extubar. Tendría que evaluarse en el contexto de los demás criterios. Otro criterio es la P01. Aquí es algo muy similar, pero lo que hace el paciente es que él detecta la cantidad o la cantidad de presión que el paciente genera en los primeros 100 milisegundos. Y esto no es un derivado del esfuerzo respiratorio. Este parámetro lo que nos evalúa es el drive respiratorio, no el esfuerzo mecánico, sino el estímulo respiratorio. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, se considera un P01 adecuado para extubar un paciente debajo de 3 centímetros de agua. ¿Y esto por qué es importante? Porque si un paciente tiene un drive respiratorio muy aumentado, o sea, nos da un P01 de más, son presiones negativas, pero si nos da un P01 de 5 o de 6, el paciente, ¿qué quiere decir esto? Que tiene un gran estímulo respiratorio, y si tiene un gran estímulo respiratorio, puede ser que este paciente vaya a cansarse porque va a generar un gran esfuerzo durante la respiración. Entonces, eso puede ocasionar un desequilibrio, pues, entre el aporte y la carga que está teniendo el paciente y ocasionar un fracaso. Entonces, sí es importante también evaluarlo. Y esto es de mucha ayuda, sobre todo en pacientes neurológicos, porque si el paciente tiene una condición neurológica y ni siquiera tiene drive respiratorio, pues no va a poder respirar solo. Entonces, ahí es donde tiene mucha utilidad el usar la P01. Y por último, el índice de respiraciones rápidas superficiales, que todos conocen como índice Tobin, pues es de los más útiles. Y útiles en su justa medida, ahorita lo vamos a analizar. Pues este índice de Tobin fue descrito desde 1986. Este autor juntó una cantidad de pacientes y evaluó en base a esta cantidad de pacientes, qué pacientes tenían, cuáles pacientes fracasaban y cuáles tenían éxito, y le calculó una sensibilidad, una especificidad, un volumen efectivo positivo y un negativo. Y lo útil de Tobin es que cuando él hizo el estudio original, el paciente que tenía un índice de respiraciones rápidas superficiales más de 105 tenía un valor predictivo de 95% para predecir el destete exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que tenía un índice de Tobin arriba de 105, con una seguridad del 95% iba a fracasar. Entonces, es a lo que nos sirve mucho el índice de Tobin. Más que predecir como tal el éxito, nos predice el fracaso. Entonces, si el paciente ya fracasó, pues no tiene caso extubarlo. Si el paciente en la prueba de ventilación espontánea ya tenía un índice de Tobin de 115 a la media hora, pues era un paciente que con 95% de seguridad, el paciente lo ibas a reintubar. Entonces, es aquí donde tiene su utilidad este índice, y es por eso que les digo, es de los índices más útiles, porque nos evita extubar a un paciente que ya prácticamente fracasó. Y les digo fracasó porque si nosotros analizamos el índice de Tobin, ¿qué es esto? La división de frecuencia respiratoria sobre volumen tidal, para que nos dé un índice de Tobin de 105, un índice de Tobin elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está polipneico y no está metiendo un volumen tidal adecuado. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que ya platicamos diapositivas anteriores, va a ser un paciente que tiene aumentado el trabajo respiratorio y nosotros clínicamente lo vamos a estar evidenciando. Entonces, pues es un paciente que no va a tener criterios de tolerancia y que ya fracasó. Pero algo que hay que analizar aquí en el índice de Tobin es que este autor, cuando describió el índice, él hizo todas sus pruebas de ventilación espontánea con pieza en T. Él lo que hizo es que los puso en pieza en T con el humidificador de oxígeno, y les puso un espirómetro para poder calcular la cantidad pues, de aire que se estaba movilizando en la vía aérea del paciente y calcular la frecuencia respiratoria, y en base a eso calculó el índice de respiración rápida superficiales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros no estamos haciendo la misma prueba de ventilación espontánea, no podemos tomar
el mismo punto de corte, porque no estamos haciendo las condiciones igual que él las hizo. Varios autores esto ya se lo preguntaron y lo empezaron a estudiar, y desde más o menos como el 2014 empezaron a salir, no es el único, aquí les traigo un estudio, pero hay varios, y a todos les salió resultados similares. Empezaron a estudiar si para pacientes que se extubaban en diferentes condiciones, con diferentes pruebas de ventilación espontánea, existía otro punto de corte. Y, por ejemplo, aquí les traigo este artículo. Aquí ellos estudiaron a pacientes y les hicieron la prueba de ventilación espontánea con 5 de PIB y 5 de presión soporte. Y ellos encontraron que los pacientes que fracasaban tenían un índice de respiraciones rápidas superficiales de 75, cuando, bajo una prueba de ventilación espontánea con 5 de PIB y 5 de presión soporte. Y también hicieron un grupo control en pieza en T, simulando las condiciones que tenía Tobin, y encontraron pues que un índice de respiración rápida superficial de 106 les predecía el fracaso, o eran los pacientes que fracasaban. Entonces salen resultados muy similares a los de Tobin, pero nos arroja un nuevo punto de corte para pacientes que se extuban de manera diferente. Entonces nosotros la verdad es que para poder considerar este número tenemos que pensar qué prueba de ventilación espontánea le estamos dando, y si vamos a usar CPAP con PCB, pues debería ser no 105, sino 75 por lo menos, y teniendo en cuenta si estamos utilizando 5 de PIB y 5 de presión soporte, porque si nosotros le estamos dando al paciente 5 de PIB y 12 de presión soporte, probablemente si corriéramos un estudio, a lo mejor el punto de corte de nuestro índice sea diferente. Entonces, esto es algo a tomar en cuenta, porque, como les digo, la mayoría de los pacientes que estamos extubando no lo hacemos con piensa en T, sino con otro tipo de prueba de ventilación espontánea. También otra cosa que se estudió mucho con respecto aquí al índice de respiraciones rápidas superficiales es la variación que hay en el tiempo. Como podemos ver aquí al inicio, aquí en esta tabla que les pongo, al inicio de la prueba de ventilación espontánea, les miden el índice de respiración rápida superficial a los 3 minutos, y en este estudio lo midieron a los 30 minutos. Vemos que al inicio de la prueba, los dos grupos de pacientes, los que tuvieron éxito y los que fracasaron, más o menos andaban en el mismo índice de respiraciones rápidas superficiales, alrededor de 40. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, pues este índice se va modificando. ¿Por qué? Porque el paciente puede cambiar su mecánica ventilatoria, aumenta la demanda de trabajo mecánico y el número se modifica. Y podemos ver cómo obviamente pues los pacientes que fracasan aumenta su índice de respiraciones rápidas superficiales. Es algo que varios autores se preguntaron y empezaron a sacar estudios y calcularon la variación que puede tener el índice de Tobin a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, en este otro estudio, ellos, en el grupo de pacientes que tuvieron éxito, vieron que el índice de Tobin generalmente se mantenía más o menos en el rango en el que había iniciado a los 3 minutos. Se mantenía, ellos llevan la prueba de ventilación espontánea para estudiarla a 2 horas, y se mantenía a los 30, 60, 90 y 120 minutos. Sin embargo, en el grupo de pacientes que fracasaron, conforme avanzaba el tiempo, este índice se iba aumentando. Y ellos calculan que más o menos una variación para los pacientes que van a fracasar, una variación, aquí viene en esta gráfica de abajo, una variación de más del 20% que empieza a surgir desde la primera media hora de que nosotros llevamos al paciente a prueba de ventilación espontánea. Una variación de más del 20% de este índice con respecto al inicio, pues nos puede ir prediciendo que el paciente va a fracasar. Entonces ellos también recomiendan que es una evaluación que se puede hacer, calcular la variación a los 30 minutos para ver si se modificó mucho y si el paciente realmente pues va a tolerar o no. Y como les digo, pues esto es algo muy lógico porque, o sea, ¿qué es el índice de Tobin? Frecuencia respiratoria y volumen tidal. Y se aumenta cuando los pacientes se ponen polinéicos y no meten volumen adecuado. Entonces, pues es algo que incluso clínicamente nosotros vamos a evidenciar. Los pacientes van a estar polinéicos, se van a ver con aumento de trabajo respiratorio. Si el paciente tiene esto, pues se considera que fracasó la prueba de ventilación espontánea y es un paciente que no se debería de canular. Entonces, tratando de retomar un poquito para organizar todas las ideas que vimos, pues esta es como la propuesta de algoritmo que nosotros tenemos para extubar a los pacientes. Primero, pues como les digo, los pacientes se van curando, van resolviendo la fase de la enfermedad, entonces nos van a hacer la fase de sospecha y nos vamos a preguntar si el paciente está listo o no para el weaning. ¿Cómo vamos a resolver la pregunta en nuestro grupo específico de pacientes? Primero,
que no hayamos requerido aumento del soporte ventilatorio mecánico en las últimas 12 horas. Que las últimas 12 horas no hayamos requerido subir la PIB, subirle la FiO2 por un deterioro. Si así es, pues bueno, el paciente va marchando bien. Que se encuentre con una PIB debajo de 8 y una FiO2 en realidad es debajo de 50 y que con esto tenga unas PaFi2 arriba de 150. Si el paciente mantiene esto, en realidad es un paciente que va bien. Ahora, eso nos dice, bueno, la causa o más bien la fase aguda de la causa está resuelta. Vamos ahora a analizar los criterios de preparación. En el grupo específico de pacientes que nosotros vamos a estar manejando, es bien importante que ya no los tengamos con relajantes musculares, que suspendamos la sedación para pasarlos a la prueba de ventilación espontánea, que antes de pasarlos evaluemos pues lo que les digo, la estabilidad hemodinámica, el reflujo tusígeno, si el paciente está eutérmico, hagamos la prueba de fuga. Y también es importante evaluar en este grupo de pacientes porque van a ser pacientes que generalmente pueden estar bloqueados o pueden haber tenido muchos días sedantes, evaluar que tengan un esfuerzo respiratorio adecuado. Hay mucha gente que para evaluar el esfuerzo respiratorio adecuado lo único que hace es pasarlos a CPAP, pero la verdad es que no se recomienda. De manera general, incluso muchos protocolos te dicen que lo que hay que hacer es que, bueno, si tú crees que el paciente ya va a estar listo, no lo pases luego a CPAP, sino que hagas toda la evaluación y lo que debes de hacer es bajar la frecuencia respiratoria al 50% de la basal. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros teníamos programado el paciente con 18 de frecuencia respiratoria, pues hay que bajar la frecuencia respiratoria a 9 o menos. Si el paciente realmente tiene esfuerzo respiratorio adecuado, él va a meter más respiraciones, entonces es un paciente que cumple este punto y que se puede pasar a prueba de ventilación espontánea. Luego, lo llevamos a una prueba de ventilación espontánea, CPAP PCB con o sin autocompensación del tubo, y evaluamos los predictores de tolerancia. Cómo está el trabajo respiratorio, cómo está la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación. Podemos tomar una gasometría a los 30 minutos de la prueba de ventilación espontánea. Evaluamos durante la prueba de ventilación espontánea cómo está el NIF o el Pimax, la P01 y el índice de respiraciones rápidas superficiales. Si cumple estos criterios, pues es un paciente que estaría listo para poderse extubar y pues se decanularía. Ahora, ya que canulamos al paciente, pues sigue evaluar una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Pues, ¿qué le vamos a ofrecer al paciente? Le vamos a ofrecer el oxígeno convencional, ya sea por cánulas nasales, por mascarilla reservorio. Lo vamos a llevar a ventilación mecánica no invasiva o le vamos a dar cánulas de alto flujo. Eso también ya está muy estudiado en muchos ensayos clínicos. Y de manera general, se recomienda que para pacientes con insuficiencia respiratoria hipóxica, que va a ser la mayoría de los pacientes que nosotros vamos a tener, tanto la ventilación mecánica no invasiva como las cánulas de alto flujo disminuyen la tasa de reintubación versus solo darles oxígeno convencional. Entonces, este grupo de pacientes específicos se van a beneficiar ya sea de darles ventilación mecánica invasiva o cánulas nasales de alto flujo. Cuando se comparan las dos, ventilación mecánica no invasiva o cánulas nasales de alto flujo en pacientes que tuvieron falla o que requieren intubación por una insuficiencia respiratoria hipóxica, se ha demostrado que las cánulas nasales de alto flujo no son inferiores a la ventilación mecánica invasiva, o sea, las dos se pueden utilizar. La única diferencia es que generalmente las cánulas nasales de alto flujo disminuyen pues la estancia de los pacientes en UCI. ¿Por qué? Porque realmente es un dispositivo que es muy cómodo tenerlo en piso, que no requiere tanto seteo, y pues la ventilación mecánica invasiva hay que estarla cuidando, que no fugue, hacer una programación adecuada. Entonces es por cuestión de cuidados, pero las dos son buenas estrategias para este tipo de pacientes. Sin embargo, en los pacientes que tienen falla respiratoria hipercápnica, en este grupo, pues los pacientes con EPOC, pacientes con asma, este grupo específico de pacientes sí se beneficia más de ventilación mecánica no invasiva. Otro grupo de pacientes específicos que se benefician, pues son los pacientes con disfunción miocárdica y los pacientes obesos. Este grupo de pacientes también al momento de extubarlos, si se pasan a ventilación mecánica no invasiva, disminuye la tasa de fracaso y de reintubación. Y aquí es bien importante aclarar que cuando nosotros planeamos hacer esto, pasarle después de extubarlo, ponerle una interfaz, es
en el momento exacto que lo estamos extubando, en el momento exacto que lo estamos decanulando, nosotros ya tenemos que tener listo el equipo que vamos a usar y ya haber tomado la decisión. No se vale y no entra en este grupo de someterlos a una interfaz, que nosotros saquemos el paciente oxígeno, lo dejemos y ya a las horas que el paciente se está ahogando, que tiene una frecuencia respiratoria aumentada, nosotros le pongamos estos dispositivos para evitar reintubarlos, porque entonces no fue una interfaz planeada. Eso es tratar de rescatar a un paciente que ya tiene una falla respiratoria con estos dispositivos. Y la verdad es que eso también ya está estudiado y es el paciente que ya fracasó y nosotros por no quererlo reintubar, lo único que hacemos es someterlo a ventilación mecánica no invasiva o cánulas nasales de alto flujo. Esos pacientes en realidad lo único que hace es que aumenta la mortalidad porque retrasa la intubación. Si el paciente ya fracasó, el paciente se tiene que intubar, no es someterlo a uno de estos dispositivos. Estos dispositivos es de manera planeada y antes de que el paciente fracase para que realmente puedan tener un impacto. Ahora una pregunta que también pues algunos se hacen, ¿no? O nos hacemos. ¿Y qué pasa con los pacientes que se extuban fortuitamente, con las extubaciones no planeadas? Pues bueno, hay varias series de casos prospectivos que han analizado esto. ¿Qué pasa en las unidades de cuidados intensivos cuando los pacientes se extuban solos? Generalmente van a ser pacientes que ya estaban caminando a la extubación, o sea, generalmente son pacientes que ya tenían soporte ventilatorio bajo, que nosotros ya le estábamos bajando los sedantes, pero pues por descuido, atención, lo que quieran, pues el paciente se estuva solo y ¿qué hay que hacer, no? ¿O qué le pasa a estos pacientes? Pues bueno, en estas series de casos, pues la extubación fortuita, dependiendo ahora sí que el centro y la calidad del centro, puede ir hasta de 0.5, incluso hay centros que reportan hasta 20-30% de extubaciones fortuitas. Aquí yo les traigo el ejemplo de un estudio que nos dice más o menos cómo le va a estos pacientes. Ellos tuvieron en realidad en el año o en el periodo de estudio que estudiaron 450 pacientes en ventilación mecánica. De esos 420 se extubaron de manera protocolizada y planeada y 30 se extubaron de manera fortuita. Cuando nosotros analizamos, la incidencia es 0.5. Cuando nosotros analizamos, perdón, la incidencia es 6.7 extubación fortuita en sus pacientes. Cuando nosotros analizamos los resultados finales en este paciente del grupo control, o sea, el grupo que se planeó y se hizo de manera protocolizada la extubación y el grupo de las extubaciones no planeadas, podemos ver que en general la duración de la ventilación mecánica es similar. Los días de estancia en la UCI son similares y la estancia en el hospital es similar. Entonces, de manera general, el hecho que un paciente se extube de manera fortuita no quiere decir que empeore los resultados o que le vaya a ir mal. Sin embargo, también aquí es muy importante analizar otra estadística de este estudio. De estos pacientes que se extubaron de manera fortuita, de estos 30, 17 toleraron. O sea, el 56.7% y 13 fracasaron, o sea, el 13%. Entonces, ¿esto qué nos dice o qué nos puede enseñar? Si el paciente en realidad ya estaba caminando para extubarse, ya estábamos en soporte bajo y fue una situación de cuidado que se extrajo el tubo solo, que la enfermera lo extubó, pero el paciente realmente ya está caminando a eso, no porque se extubó fortuito, nosotros lo tenemos que reintubar, porque hasta 50% de los pacientes pueden tolerar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues evaluar el paciente. Si el paciente realmente mantiene pues, un reflejo tucínico adecuado, está oxigenando bien, puede deglutir sus secreciones, ya no tenía sedantes, tiene un buen esfuerzo respiratorio y tiene los requisitos de manera general que nosotros íbamos a pedirle para hacerlo planeado. Si el paciente lo cumple y se ve como en patrón respiratorio, pues es un paciente que podemos o ponerle oxígeno o en ese momento inmediatamente poner una interfaz y vigilarlo y dejarlo extubado. Eso es como la primera consideración. Obviamente, si vemos que el paciente no cumplía de entrada los requisitos, está polimnéico, está desaturando, tenía relajante muscular o dosis de sedantes muy altas y por tanto no tiene un estado mental adecuado y no va a proteger reflejos de
no va a tener reflejos de protección de vía aérea, pues es un paciente que entonces sí se tiene que reintubar. Pero les digo porque esto pues sí puede pasar en unidad y ustedes tienen que estar preparados para ver cómo van a responder y cómo tomarlo en cuenta. Ahora, de estos pacientes que sí se extubaron solos y analizamos cómo les fue a los que toleraron y a los que fracasaron, pues bueno, a los que fracasan, que se extuban solos y fracasan, a esos pacientes sí les va mal. La mortalidad se dispara demasiado, la duración de la ventilación mecánica aumenta, la estancia en UCI, la estancia en el hospital. Pero esto es algo que pasa en todos los pacientes. Todos los pacientes que se extuban y fracasan tienen peores resultados. Un paciente que se extuba y fracasa, que se tiene que reintubar, es un paciente que tiene mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de otras complicaciones médicas. Entonces, ese es un outcome que pasa en todos los pacientes que se reintuban. Ahora, si el paciente fracasó nuestra prueba de ventilación espontánea y no lo pudimos extubar, pues hay que evaluar por qué fracasó para poder después volverlo a someter a una prueba de ventilación espontánea. Esto es bien importante porque si nosotros tenemos una causa que no resolvemos, jamás lo vamos a poder extubar y lo vamos a estar fatigando y cansando. Entonces, siempre que el paciente fracasa y por algo no se puede haber extubado, tenemos nosotros que pensar qué no nos permitió que el paciente saliera adelante para poder resolver la cosa y poderlo ayudar. Y a mí me gusta mucho pues como este approach o esta manera de verlo porque es el ABCDE del fracaso al destete, entonces está como fácil de recordarlo. Las causas de fracaso al destete pues pueden ser relacionadas con la vía aérea y aquí pues generalmente hay que evaluar pues cómo está la confianza, cómo está la resistencia, si el paciente hizo no atelectasis. Aquí nos vuelve, en hacer esta evaluación al fracaso del destete, se nos hace de mucha utilidad el ultrasonido. También, ¿por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, si el paciente generó alguna atelectasia o si cambió su perfil de eco pulmonar para darnos cuenta si en el rubro de la vía aérea tenemos algo que se puede haber modificado. En el rubro del AB, pues son las causas asociadas a lo neurológico. Como les decía, reflejo de oxígeno, reflejos de protección de la vía aérea, realmente están bien, se deterioraron. Otra cosa aquí muy importante es tener en cuenta si nosotros no le dimos algún fármaco con efecto en el sistema nervioso central a los pacientes que lo depriman. ¿Por qué? Porque a veces siguen recirculando sedantes, sobre todo pacientes, por ejemplo, con falla renal o obesos, y sobre todo, por ejemplo, cuando usamos benzodiazepinas, pueden estos fármacos de repente estar recirculando y hacer que el paciente se deprima neurológicamente y esto puede ser una causa de fracaso. Otra causa de fracaso en el rubro neurológico es el delirio. El delirio puede hacer que los pacientes fracasen en la extubación porque aumenta el trabajo mecánico, sobre todo cuando es delirio hiperactivo. Entonces, si el paciente tiene signos de delirio, hay que darle tratamiento para evitar que el paciente pueda fracasar. En el rubro C, pues es importante evaluar pues la disfunción cardíaca. Si el paciente generó una disfunción diastólica, una disfunción sistólica, hay pacientes que se pueden infartar durante la prueba de ventilación espontánea y esto puede ser una causa de fracaso. Entonces eso también es importante evaluarlo. En la D, sobre todo, se refiere a la fuerza muscular del diafragma, ya que el paciente, si no se pudo extubar porque fracasó su prueba de ventilación espontánea, es importante en ese punto ya agregar a nuestra evaluación del paciente datos que nos permitan hacer la evaluación si el diafragma está bien o no. Como les digo, aquí una opción puede ser la medición del NIF. Otra opción pues puede ser hacer una evaluación de ultrasonido diafragmático y ver qué tanto engrosa, si se está expulsionando de manera adecuada para darnos una idea si esa es la causa de que el paciente esté fracasando. Y lo endocrinológico, sobre todo trastornos, bueno, aquí en este rubro encajamos sobre todo, por ejemplo, desequilibrios de los electrolitos, sobre todo lo que tiene que ver con fósforo, potasio, magnesio. Y bueno, pues de manera general, estas son como las causas más prevalentes que pueden hacer que los pacientes fracasen. Y pues bueno, es toda la presentación. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta.
Mm, Si no hay preguntas, damos por terminada la sesión. Agradecemos mucho a la doctora Jessica por su participación. Y bueno, igual si surgen dudas a través del tiempo, pues la pueden contactar ahí en la terapia intensiva. Muchas gracias a todos por haber participado y pues gracias también a la doctora Jessica.